Y estamos de regreso con Ojo en Familia en nuestro bloque de psicología. Y si usted está buscando empleo o de repente le tiene miedo a estas entrevistas de trabajo y nunca sale bien, aquí tranquilidad, le vamos a dar algunas recomendaciones. Está conmigo Alfredo Alfaro, quien es experto en psicología positiva, gestión del talento y empleabilidad. Y nuestro tema con él es cómo lograr entrevistas de trabajo efectivas. Alfredo, bienvenido a Ojo en Familia. Listo, Silvia, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y ustedes, si quieren hacerle alguna consulta a mi invitado sobre este tema, pueden hacer las preguntas a través del Facebook de Diario Ojo. Empecemos conversando un poco sobre cuáles son los errores más frecuentes que cometemos cuando vamos a una entrevista de trabajo. Nos habla de vestirnos bien, de la postura. Tú que tienes experiencia en esto de reclutar personal, por favor, Alfredo, dime. Listo. En realidad, el tema de recolocación tiene 3 pasos principales, ¿no? Desde tu CV, desde cómo das una entrevista de trabajo y cómo manejas tu network. Ajá. Y hay errores en las 3 etapas. Empezamos con el CV, que Empezamos es el primer, con el CV, es la primera puerta, ¿no? Que es la primera puerta. Primero, un CV tiene que ser estratégico. Yo siempre digo a las personas que asesoro que el CV es el que pinta la cancha a la persona que te va a entrevistar. Okay. Tú le dices al reclutador, tú me tienes que preguntar sobre esto, sobre estas experiencias, y de alguna manera un reclutador se demora 9 o 10 segundos de ver un CV para ver si pasa o no pasa. Entonces, en tus primeras líneas que pones en tu posicionamiento, tú tienes que de alguna manera decir, yo ya pasé los filtros que tú estás pidiendo. Porque a veces tenemos un CV ya igual y lo mandamos para todos los trabajos. Tenemos que hacer el CV de acuerdo a lo que estamos postulando. No, yo sí considero que sería mucho desgaste tener varios CVs. Debes ver un CV que sea integral y que venda tus experiencias, que venda tus logros y que venda de alguna manera las características o competencias que te diferencian del mercado. ¿Recomiendas hacer una introducción antes de pasar a los formación laboral y todo lo demás? Totalmente. Es lo que yo les digo que es el posicionamiento. Son esas 3 o 4 líneas que vende de alguna manera. ¿Qué es lo que eres? La experiencia que has tenido, tus principales logros, ¿sí? Y de alguna manera aquellos skills que te diferencian o competencias que te diferencian. ¿Qué tan importante es la fotografía en el CV, Alfredo? Tú desde la experiencia de reclutador. Porque he visto cuando buscamos personal también, algunos que ponen una tremenda foto y otros que ni la ponen. Mira, yo recomiendo el tema del CV que vaya sin foto. Donde vas a manejar tu foto es en el tema de LinkedIn y redes. Ajá. Sí, o sea, en el CV que no vaya foto y bueno, si quieres poner una foto que sea una foto trabajada, que no sea la foto de tu Face con tus amigos, que sea una foto por un especialista. Ahora hay muchas personas que te ayudan en ese proceso. Una foto simple, sencilla. Que refleje tu profesionalismo. Y que refleje tu profesionalismo, ¿no? Porque sobre todo eso a los jóvenes. Porque ponen fotos que uno los ve y dice, ok, ¿qué persona va a venir? Ya. Pasamos del CV a la siguiente parte, la entrevista personal. Ya vieron nuestro CV, hemos estado muy bonitos, hemos enganchado con el reclutador, pero viene el momento de entrevistarnos cara a cara. Mira, en entrevista de trabajo, el 80% de las preguntas que hacen son las mismas. Los procesos no han cambiado. Desde hace 10 años siguen preguntando cuáles son tus fortalezas, debilidades, tu valor agregado, etc. Entonces, ¿por qué cometemos los mismos errores? Justo te iba a decir eso, porque ¿por qué nos cuesta identificar nuestras fortalezas? Porque te preguntan, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo positivo? Y uno no sabe ni qué decir, porque piensa, de repente me estoy volviendo muy soberbio, de repente soy muy humilde. En una entrevista de trabajo tú tienes que tener esa mezcla entre humildad y diferenciarte en por qué a ti te diferencia del mercado. Ahora, ¿por qué de alguna manera no identificamos nuestras fortalezas? Porque no hacemos una reflexión sobre nuestros anteriores trabajos y los logros que nosotros hemos alcanzado y qué fortalezas estuvieron presentes. Errores comunes que salen. A ver. Alfredo, ¿cuáles son tus fortalezas? Y me dicen, bueno, yo soy puntual, me sé llevar muy bien con las personas y soy comprometido. Trabajo con presión, que es la Si tú dices esas 3 cosas en una entrevista de trabajo como tus fortalezas, no te estás diferenciando. Lo mínimo que yo espero en una persona, cuando viene una entrevista, obvio que ya sea puntual, que se sepa llevar con las personas y que sea comprometido. Ahí no hay valor agregado. Valor agregado en tus fortalezas está cuando dices, yo soy proactivo, yo sé trabajar bajo presión, yo sé generar estrategias, yo sé manejar las comunicaciones en todo nivel. Eso te diferencia. Pero si un candidato viene y me dice, contrátame porque soy puntual, o porque soy comprometido, o porque me llevo bien con la gente, es lo mínimo que espero. Ok. ¿Otro error que cometemos en la entrevista personal? Otro error que cometemos es que no sabemos identificar las preguntas trampa y las preguntas fáciles. ¿Cuáles son? Eso sí hay que anotarlo. Anótelo. ¿Cuál es la pregunta fácil? ¿Cuáles son las preguntas trampas? Las trampas. Simple. Yo empiezo la entrevista y te pregunto, la pregunta cliché, ¿cuáles son tus debilidades? Y tú dices, bueno, soy un poco desorganizado. Yeah. Y comienzas a contar cosas. Si seguimos con la entrevista
y te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el último feedback que te ha dado tu jefe en tu anterior empleo? Y tú dices, bueno, que también que debo manejar mis emociones y que debo aprender a trabajar bajo presión. Sigo con la entrevista y al final te digo, ¿y cuál es el feedback que te ha dado tu equipo? Y dices 2 más. Sales de la entrevista diciendo 5 debilidades. Ajá. Las 3 preguntas es lo mismo y debes responder lo mismo. Tú en una entrevista máximo debes decir 1 debilidad o 2, Ajá. pero no debes decir 5 o 6. Todas mis debilidades, por más que las tenga. Exacto, Ya. por más que las tengas, estás en un proceso de venta, entonces no sé cómo identificar esas preguntas trampa. Y tampoco sé aprovechar las preguntas regalo. ¿Cuáles son? Preguntas regalo es con la que empiezan normalmente una entrevista. Cuéntame de ti. Ya. Y yo Ay, empiezo- ¿qué tenemos que decir? Porque a veces Claro. nos vamos y mi hobby, Exacto. ¿qué tengo que decir? ¿Qué es No lo hay que me que- gusta? Primero, no hay que perder el contexto que estás en un proceso de selección. Exacto. Entonces, tienes que empezar diciendo, oye, ¿cuál es mi profesión? En los rubros que yo tengo experiencia, estos son mis mayores logros y actualmente estoy en un proceso de giro laboral o de recolocación. En otras palabras, vuelvo a repetir, le pintas la cancha al reclutador y le dices, pregúntame sobre eso. Pero ¿qué es lo que dicen los candidatos? Empiezan, bueno, soy administrador, en mis tiempos libres hago esto, soy casada y trabajé en tal lugar. Es decir, un arroz con mango y no marcas claramente cuál es tu posicionamiento. Entonces yo tengo que decir, bueno, salí de mi empleo porque quiero mejorar mi aspecto económico, es decir, quiero ganar más, ¿es algo malo? No, no necesariamente. Ok. No. De alguna otra manera tú tienes que decir, oye, salí de mi empleo, estoy en un proceso de crecimiento profesional, de desarrollo profesional, sí, pero yo no diría en un primer contacto, en una primera entrevista, hablar del tema salarial. Esos son ya. temas que se tocan conforme vas avanzando en el proceso. Entonces, recomendación, en la primera entrevista no hablamos del tema salarial. No, al menos que te hagan esa pregunta, ¿no? Ya. Que te pregunten puntualmente cuánto deseas ganar. Ok. Y aún así yo recomiendo manejar rangos. No digas un monto específico, porque un rango te da esa capacidad de negociación. Ahora, tú has mencionado algo aquí que es fundamental, las redes sociales, LinkedIn, cómo estas páginas, incluyendo nuestro Facebook e Instagram, Totalmente. ayudan o nos perjudican al momento de buscar trabajo. ¿Realmente los reclutadores están revisando nuestro Facebook? Mira, yo particularmente, y cuando he trabajado en el mundo empresarial, sí he revisado Facebook de determinadas posiciones. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque de alguna manera, a ver, si yo veo una entrevista, si yo detecto algunas cosas que me dice, que me llama la atención, ¿sí? Que un joven me diga que no sale los fines de semana, muy correctito, etcétera, es joven. ¿Por qué no manifestar eso en una entrevista? Entro a sus redes y encuentro todo lo contrario. Claro, la foto, los selfies, la todo lo foto, los concepto. selfies, o sea, seamos sinceros en ese aspecto. Pero yo digo, el tema del network es un tema cultural. Ahí En es la- donde mencionas el tercer punto, que era el network. el tercer punto, que es el tema del network. Lastimosamente en Perú no nos han enseñado desde niños a tener una cultura de generar red de contactos. Conforme crecemos, nuestro círculo se disminuye. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar, con las personas que estudiaste en el instituto o en la universidad, ¿con cuántos te graduaste? Con 50. ¿Sabes qué están haciendo esos 50? ¿Sabes en qué trabajo están? Con las personas que trabajaste hace 4 o 10 años, me dicen, Alfredo, es que eran practicantes. Hace 10 años eran practicantes. Obvio. Ahora ya no son practicantes. De repente tienen un mejor Ahora cargo. tienen un mejor cargo que tú. ¿Por qué Ok. no aprovecho esa red de contactos? Y al mismo tiempo, cuando estás buscando trabajo, tienes que tener presencia en redes. Tienes que crear contenido de valor, tienes que seguir a los influencers en tus medios, etcétera. Un network, yo digo, el network funciona cuando tú llegas a la posición de empleo antes que se publique. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos. ¿Cómo es eso? Cuando yo tengo una red de contactos, por ejemplo, Silvia, yo digo, Silvia sabe que está buscando alguien aquí, alguien de recursos humanos, y ya en su mente, en su radar, ya tiene a Alfredo Alfaro. Ajá. Entonces, antes que se aparezca la publicación del empleo, Silvia ya sabe que hay esa persona. Ah, ok. El Ya. network funciona así. Exacto, es que los reclutadores están revisando mucho LinkedIn, algo que no Totalmente. se aprovecha mucho, ¿no? No hay mucha gente comparado con Facebook o Instagram, la mayoría tiene Facebook, pero no tiene LinkedIn. LinkedIn ha dado un cambio en los últimos años, se está convirtiendo en una red social más activa, inclusive ya en algunos casos pareciera que fuera Facebook, pero yo recomiendo, ten presencia en redes, busca tu red de contactos y personas que están en un proceso de selección tienen ese miedo de alzar el teléfono y llamar a ex amigos y decirles, oye, estoy buscando el trabajo. Sienten vergüenza, se sienten vulnerables. Esa es una de las primeras trabas que encuentro cuando asesoro personas que se tiene que eliminar Es un poco para de generar. vergüenza de decir Te que sientes tengo- vulnerable. Sí, no Oye, tengo empleo. como que ayúdame, o me dicen, Alfredo, ¿cómo voy a llamar a la persona que tenía peores notas que yo y decirle que no tengo empleo? Bueno, tienes que hacerlo. A veces este proceso de búsqueda de trabajo es una bonita oportunidad
para reinventarte, para conocerte y para de alguna manera retomar esos contactos que son importantes. Hay un comentario de Carlos a través del Facebook de Diario Ojo, es más que pregunta, si su comentario, dice, sí se revisa todo, pero no debería ser discriminatorio las deudas bancarias, sin trabajo no se puede pagar. Me imagino que también revisarán Infocor, ¿o no? Hay empresas que sí, de alguna manera revisan Infocor y eso llevado a un tema de seguridad en el tema de los bancos, personas que van a trabajar con dinero. Bueno, obviamente. Obviamente tienes que estar limpio en Infocor, son las reglas del juego. El mercado está duro y tienes que acostumbrarte a eso. Alfredo, ¿por qué nos cuesta identificar nuestro FODA? ¿Por qué nos cuesta ser sinceros con nosotros mismos? Te lo digo, mira, porque vuelvo al mismo tema. No generamos un espacio estructurado para preguntarnos en qué soy bueno, en qué soy realmente bueno y cómo lo estoy ofreciendo al mercado laboral. Y al mismo tiempo, hasta nuestras debilidades es una bonita oportunidad de manifestarlo en una entrevista como algo atractivo. Una debilidad en una entrevista se puede ofrecer como algo atractivo. Puedo decirte que aquí quiero aprender lo que no pude aprender en mi trabajo anterior. Por ejemplo, mira, yo soy un poco impaciente, esa es una de mis debilidades. Entonces, cuando desarrollé de tal proyecto, eso me llevó de alguna manera a estar atrás de los plazos de las personas, etcétera. De repente desgastó mi relación con el equipo, pero cumplimos con el objetivo. Es algo en lo cual tengo identificado, pero lo estoy trabajando actualmente. ¿Sonó como debilidad? No, en realidad es tu defectito, pero que te ayuda a cumplir el trabajo. Hay una pregunta de Bruno Benítez. ¿Y los tatuajes? ¿Cómo es el tema de ir vestidos? ¿Influye mucho o no? Alguno dice, hay que ser sinceros, transparentes, me van a contratar, míreme como soy. Ni siquiera la camisa se cambia. No, es cierto. Hay que entender el tipo de empresa a la cual estoy postulando, ¿no? Me ha tocado estar en una industria a veces en la cual venían con terno y yo lo citaba en planta. Como hay un poco de incoherencia, ¿no? Ajá. O sea, si te van a entrevistar en una oficina, no necesariamente es un terno, pero la limpieza sí es importante. O sea, ahí no hay excusa. Yo no puedo tener de repente el saco o la camisa, etcétera, pero limpio tengo que estar. Y el tema de los tatuajes, hay mucha gente que pues que le gusta estar en el tema de tatuajes. Mira, taparlos, ¿no? La verdad siento que en ese aspecto con las nuevas generaciones, etcétera, las organizaciones están cambiando en esos aspectos. Ya no hay tantos filtros que de alguna manera te eliminen por tener un tatuaje, etcétera. Y por último, si es que te eliminan, esa empresa no es para ti. Habrá otras donde puedas brillar. Ok. 5 tips para cerrar la entrevista, Alfredo, sobre recomendaciones para salir exitosos de una entrevista de trabajo y pasar a la siguiente etapa. Eres a mi psicológico. Primero, prepárate. Okay. Así de simple. O sea, primero, prepárate. No vayas a una entrevista sin prepararte. 2, baja del llano a la entrevista de trabajo. Controles esa ansiedad y los nervios. En la entrevista de trabajo no es el cuco, son 2 personas que se están conociendo y que tienen interés en conocerte. Encuentra tu propia estrategia para manejar la ansiedad antes de la entrevista. Okay. Tercero, identifica el tipo de reclutador que tienes al frente. Puede ser el bacán, el preguntón, etcétera. No pierdas el contexto. El bacán te puede hacer generar un ambiente como que estuvieras con tu amigo y empiezas a contar otras cosas que no deberías contar. No caer en la trampa, ¿no? Entonces es 2, 3, identifica las preguntas trampa difíciles, ¿sí? 4, haz un seguimiento del proceso, de cómo te va durante el proceso. Y el 5, que es el más importante para mí, es diviértete durante la entrevista. Okay. Listo, ya está. Al final, ellos son, como comenta acá Iván, ¿no? Al final es la empresa quien está buscando al trabajador, no es la empresa que está demandando. O sea, si te quieren bien y si eres bueno, te buscarán. Alfredo, ¿alguna página web, un fanpage donde la gente te pueda contar y de repente empresas que busquen asesoría para reclutar empleadores? A través de las redes sociales, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn con Alfredo Alfaro Oficial. Ahí brindo los servicios de búsqueda de empleo, giro laboral, plan de vida y carrera y todo lo relacionado para potenciar la empleabilidad de las personas. Un saludo para Cristian Amporo que se ha conectado. Saludos, Cristian. Saludos, Cristian. Con cariño. Sí. Alfredo, gracias por estar con nosotros. A ti, Silvia. Me voy a un pequeño corte y regreso.